buenos días. Aquí estamos de nuevo en este su programa en Business, nuestro TV Show, porque originalmente era Radio Show, pero ahora mismo pues es Televisión Show. Hoy estamos en nuestro programa número 19, si no me equivoco ya. ¡Qué barbaridad! Y tenemos aquí a mi copresentadora, que ahora la vamos a ver, muy florida el día de hoy. Fíjense cómo ha venido. Quizás sea porque hemos estado en el fin de semana, estuvimos haciendo un reportaje en medio del campo, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cómo estuvo aquello? Muy hermoso, muy bonito, muy relajante, mucha naturaleza, mucha paz y tranquilidad. Se veían todos los patitos y los pececitos ahí nadando. Les vamos a presentar en el próximo programa este reportaje completo que es sobre el terreno del balneario de Ojuelos, donde vamos a hacer el complejo de balneario y complejo residencial. En el fin de semana estuvimos allá haciendo todo un reportaje, grabando toda la parte de la naturaleza, sobre todo el lago que tiene tan bonito. Y en él, pues ahí Lidia estuvo haciendo de reportera, tomando fotos que van a poder ver en el próximo reportaje y que la verdad espero que les guste porque ha quedado muy bonito y va a quedar muy bonito todo lo que allá se va a hacer. Hoy vamos a continuar con nuestros programas anteriores aprendiendo a emprender negocios con valores con nuestro curso que poco a poco vamos desglosando para que las personas que quieran seguirlo pues puedan ir viendo todos los capítulos anteriores y puedan tener conocimiento de cómo llegar a ser emprendedores con valores, que es la base de nuestro programa, ¿verdad que sí? Así es para desarrollarnos mejor como emprendedores y sobre todo con los valores que son los de más cada importantes. persona, Así la es. parte más importante. Hoy vamos a empezar, vamos a continuar leyendo un poquitito el libro y vamos a ver, qué experiencias vamos a ir sacando de él y vamos a ir comentando todo lo que en él se dice. Seguimos en la lectura del libro que dice: lo primero que debes definir son las normas de comportamiento que has de llevar dentro de ti. ¿Esto es muy complicado? Bueno, pronto vas a ver que no lo es y que es muy sencillo lo que te estamos indicando. Un emprendedor, como tú vas a llegar a ser, debe mantener el compromiso de motivación en equipo. Hemos hablado muchas veces de la importancia de que tú tengas tu equipo y de que le des a tu equipo todo aquello que tú mismo vas creando, que vas generando. Entonces, esto es un compromiso tuyo para que puedas continuar desarrollando ese negocio que vas a hacer, pero en colaboración con todas las personas que tienes al lado. Este compromiso es el pilar de trabajo en equipo, pero sin olvidar que tu camino seguirá adelante con o sin equipo al lado. Esto es enormemente importante. Lo hemos repetido en varias ocasiones y no queremos dejar pasar la ocasión para volverlo a decir. El pilar fundamental de lo que tú hagas eres tú, no es nadie más. Lógicamente, para que tú puedas desarrollar un buen equipo, tienes que tener ese equipo de gente a tu lado. Pero para que el equipo de gente que tienes a tu lado esté a tu lado y continúe a tu lado, tienes que hacerle partícipe de lo que estás obteniendo. Porque quizá ellos no tengan la capacidad para poder crear algo, pero sí tengan muchísima capacidad para poder desarrollar sobre una idea que tú has propuesto. Hay líderes que se dedican a crear algo nuevo. Pero no son capaces de darle continuidad o de dar el acabado o de darle todos los matices. En cambio, hay otras personas que son súper expertos en poder terminar aquellas o complementar aquellas cosas que se dicen desde el inicio. Una persona, por ejemplo, en una película hace el guión, pero resulta que para que la película pueda llegar a las pantallas tiene que haber alguien que sea experto en sonido, alguien que sea experto en imagen, alguien que pueda dar pues todo lo que son los maquillajes para que las personas tengan todo el aspecto que en el libro o que en el guión se estaba diciendo. Tiene que haber alguien que sea el experto en los efectos especiales y ninguno de estos otros posiblemente fuera capaz de crear el guión de la película, pero sí es capaz de poder ayudar
a que esa película consiga tener un éxito tremendo. Después vamos a hablar de alguien y de una película que a mí me parece maravillosa, que de alguna manera creó todo esto y necesitó de mucha gente para poderlo llevar a cabo. ¿Es cierto así, Lidia? ¿Cómo estamos con esta idea? Con esta idea, sí, es importante tener el entusiasmo y trabajarlo en equipo para podernos desarrollar mejor en nuestro trabajo. Fíjate, la película que yo me refería es la película de Avatar, o Avatar, como se dice en otros lugares. Es una película que para mí es fantástica en todo lo que tiene. El creador de ella la creó hace muchos años y él mismo decía que él tenía la idea de lo que quería hacer, pero no tenía los medios, porque la tecnología para desarrollarla no había llegado. Tuvo que esperar a que llegase. Entonces, efectivamente, él necesitaba de la gente que estaba creando la tecnología o que creó la tecnología para poder desarrollar la película. Y cuando eso pudo ser, mezclando a todos ellos, llegó a quedar algo que realmente es fantástico, porque la película en sí es impresionante. Sí, casi te adentras, ¿no?, de la pelígua y lo vives. Y además los personajes se crearon de una manera que son reales, o sea, uno ve los jardines y todo lo que ahí está poniendo y es como si de verdad eso existiera, ¿no? Cuando en realidad no es una cosa que no existe físicamente, pero existió en la mente de la persona y esto es lo que realmente es la parte importante. Tú deberás defender aquellos ideales y la imagen de tu emprendimiento en todo momento, porque esto es la esencia de aquello que estás haciendo. Pero siempre sin olvidar que tú debes de compartir esto con las demás personas para que todo se consiga hacer un todo y se consiga hacer en algo positivo. Esta norma es posiblemente una de las más importantes, si no es la más importante de las que debes de seguir. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque el principal problema para la mayoría de los emprendedores es que no cuidan su entusiasmo. ¿Cuántos emprendedores has visto que hacen algo, crean algo y luego parecen estatuas, ¿no?, al lado de ellos? Sí, la mayoría empieza con mucho entusiasmo y diciendo yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, y a la primera dificultad o al primer problema que se les presenta, lo primero que hacen es dejarlo, ¿no?, abandonar su sueño o abandonar el proyecto que ellos tenían. Algunos dicen es que del entusiasmo no se come, y esto es un grave error, porque si bien del entusiasmo en sí mismo no se come, el entusiasmo es imprescindible para que las cosas que estás desarrollando continúen adelante. De esto vamos a hablar en el siguiente bloque y pues vamos a ya continuar de lleno dándoles la explicación de por qué el entusiasmo es una de las partes más importantes de todo emprendimiento. Así que nos vamos a un corte y regresamos en unos minutitos. ¿No tenemos corte? No tenemos corte. Me estaban diciendo por aquí que sí o yo me he equivocado. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a indicar las 4 razones más importantes para estar entusiasmado. Algunas personas dicen es que el entusiasmo no se come. Esto es una equivocación, porque el entusiasmo es parte de la razón de tu éxito. Y ahora vamos a decirles estas 4 razones que decíamos de las que hablábamos hace un momentito, de por qué el estar entusiasmado es realmente importante. Lidia se lo va a explicar el motivo por el cual el entusiasmo es tan importante para nosotros. 1. Tus clientes lo notan. Cuando un posible prospecto te pregunta algo sobre tu negocio, está esperando que le respondas entusiasmado, enamorado, pero si en vez de encontrar una respuesta entusiasmada, encuentra una respuesta normal, fría, desmotivada, estará viendo que no existe concordancia con lo que dices y tu actitud. Tú imagínate que llegas, estás vendiendo caramelos. Y yo vengo a comprar yo y te digo, oye, ¿cómo son los caramelos? Y tú me dices, pues son caramelos. Son dulces. No, y a veces ni eso, ni siquiera dulces, ¿no? O sea, son caramelos. O sea, es decir, pues lógicamente a mí se me quitan las ganas como diciendo, ah, caramba, pues ¿qué tendrán estos caramelos? Como que no me llama la atención, ¿no?
Pero si tú empiezas a decir, es fantástico, es maravilloso, tienen un dulce, tienen un sabor precioso. Ayer veía un reportaje de unos caramelos que hacen en Alemania y que son pues prácticamente en todo el mundo, que son las gomitas estas que se llaman acá, los ositos, que son las gomitas como tipo gelatina, pero como tipo gelatina, exactamente. Bueno, y hablaban de todo el proceso que se tiene para poder llegar a conseguir esa gelatina con esa gomita. Y resulta que algo tan simple que nosotros vemos, pues es un osito así chiquitito, pequeño, claro. Pequeño, y cómo ellos hacían y veían todos los procesos, más de 30 procesos dentro de la fábrica para poder llegar a conseguir que ese osito llegue a nuestros bolsillos. Pero es que había cosas tan simples como que, por ejemplo, antes de tener el azúcar que tienen por fuera, los pulen para que queden brillantes, o sea, para que la parte de abajo quede brillante, porque hay una diferencia muy grande entre que tú veas un osito cuya textura es opaca a que veas uno que es brillante. Y eso hace que las personas o que los niños, bueno, digo las personas porque las gomitas son para niños y para mayores, claro. Eso hace que haya una mayor aceptación por parte de las personas, ¿no? Entonces hay un montón de pequeñitas cosas, de pequeñitos detalles que son los que hacen que tú consigas que eso tenga un éxito tremendo. Y eso algo que te llame la atención, ¿no? Hacer que ese brillante, te llame la atención y digas, quiero ese en lugar del que está opaco. Exacto. Y luego el que había una cinta transportadora donde iban pasando todas las gomitas y una persona iba agarrando y sacando del medio algunas. Caramba, pues si son ositos así de pequeñitos para comer, pero están incompletos, se les rompió una patita o cualquier cosa y eso ya no queda bonito. Y de vez en cuando, por ejemplo, en este caso, de la persona que estaba viendo, de vez en cuando agarraba uno y lo comía. Se está comiendo la producción. No, simplemente está viendo que la textura, que el sabor y que todo lo que tiene sea correcto. Vamos a continuar. Ahora sí ya nos vamos de verdad a un corte, porque antes pues, vi la señal y me equivoqué. Ok, regresamos. Decíamos que el entusiasmo era muy importante. ¿Por qué el entusiasmo es tan importante? Bueno, pues le vamos a dar la razón número 2. El entusiasmo regula tu nivel de energía. Fíjense lo que estamos diciendo. Una persona que tenga entusiasmo en sí mismo es enérgico. Tú te mueves con más avidez, haces muchas más cosas cuando realmente tienes entusiasmo sobre aquello que estás haciendo. Cuando tienes un proyecto, una persona, por ejemplo, que trabaja en una empresa y que le proponen o que le ordenan el hacer algo, si no está convencido, lo va a hacer con mala gana, lo va a hacer de mala forma. La primera parte, enormemente importante, es hacer que la persona comprenda lo que está haciendo, que se ilusione con ello, que se emocione con ello, para que empiece a tener ese entusiasmo. Y de esa manera las cosas van a salir muy bien. Diversos estudios demuestran que las personas que rebosan entusiasmo trabajan más y mejor que las que no lo hacen. Piensa un momento en ti mismo. ¿Cuándo trabajas mejor? ¿Cuando estás entusiasmado o cuando estás cansado y agobiado? Imagina aquel momento en que te enamoraste. Esto lo hemos repetido ya durante varios programas. Te enamoraste profundamente. Vivías, veías y respirabas por medio de la persona amada. Eso es pasión. Esa es la pasión que necesitas en tu vida para tus negocios. Todo funciona por niveles. A mayor entusiasmo, más energía, mejor calidad de trabajo y, por tanto, mejores resultados. Vamos a ver que Lidia nos continúe con este relato. Cuando una persona no está entusiasmada, no hace las cosas importantes que debería hacer. Las personas que mantienen un nivel de energía normal cometen errores enormes al dejar de hacer cosas que estando entusiasmadas harían en forma especial. Es lo que estábamos diciendo antes, o sea, decir, cuando una persona conoce lo que está haciendo, sabe de ello y sobre todo cree que es algo bueno,
cambia su actitud, pero cambia su actitud completamente. O sea, es decir, hay formas distintas de hacer. Una es muy distinta, es cuando a ti te obligan a hacer algo, aunque no estés de acuerdo con ello, lo haces porque te obligan, y la otra es que lo haces porque realmente crees que es algo importante. Sí, cuando estamos haciendo o cuando tenemos la necesidad de un trabajo, pero lo hacemos precisamente por una necesidad, no porque realmente la amemos o nos parezca el trabajo idóneo. Entonces lo haces muy obligado, sin ganas y no al 100%, ¿no? En cambio, cuando tú vives lo que trabajas, lo que haces, pues das todo y el entusiasmo lo transmites. Así es. Vamos a ir al punto 3. Está demostrado que los resultados de cada persona se encuentran en proporción directa a su nivel de entusiasmo. Es el entusiasmo el que genera serenidad en tu vida. Quienes obtienen importantes resultados en sus emprendimientos lo hacen porque antes se entusiasmaron con las posibilidades. El secreto se encuentra en entusiasmarte con las posibilidades potenciales para ir haciéndolas realidad gracias a tu entusiasmo. Fíjate que estábamos viendo, en lo que decíamos, lo de este fin de semana, hemos ido a ver el terreno y a ver todas las partes de ella. Tú no lo conocías, lo habías visto en fotografías, pero no en la realidad. A mí me había entusiasmado desde el primer momento en el que lo conocí. ¿Cómo ha cambiado tu actitud ahora después de que lo ves? Me ha encantado el lugar. Me ha encantado el lugar, me ha gustado y prácticamente, como decías, se ve el proyecto ya, o sea, aunque no lo tengas ahí, pero ya vives el lugar, o sea, dices, no, sí quedaría muy bien en las casas por acá, quedaría muy bien, no sé, la cafetería por acá, y el escuchar ese silencio a los animalitos. Exacto, con los ruidos de fondo. Ruido, sí, y sorprendente, las garzas, nos tocó ver cuando se elevaba una, esa plenitud con la que lo hace. Yo vine fascinada y encantada del lugar, sobre todo de ver el lago, los patos, todo está hermoso. Yo decía, la vegetación no es lo mío, pero al llegar ahí dije, no, es mucha paz y tranquilidad. A pesar de los popós de las vacas que había allá y que había que andarlo sorteando, ¿no? Para poderlo pasar. Bueno, esa es la parte importante de esto. O sea, primero uno tiene que verlo, tiene que conocerlo y tiene que enamorarse de ello. Y cuando ya te enamoras, resulta que empiezas a ver las cosas de manera diferente. Sí. Y lo que antes era solamente un proyecto en papel, como tú dices, ya empiezas a verlo y uno estaba ya al lado del lago y ya veía los restaurantes por acá y el paseo por este lado y las zonas con los patitos ahí sí. Nadando en medio de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de esa ilusión, cuando tú empiezas a ver que realmente eso que tú estás pensando es ya casi un proyecto realizado. Esto es lo que nos cambia por completo y cambia esa actitud y cambia el resultado de aquello que estamos iniciando. Seguimos. Recuerda que todos los emprendedores comenzaron desde cero. Los que hoy tienen éxito empezaron desde cero. Fue un entusiasmo el que los elevó hasta donde ahora están y lo que les mantiene ahí. ¿Por qué envidiarlos? ¿No es mucho más sabio aprender de ellos para conseguir lo mismo? En una ocasión expliqué este concepto a un alumno. Él no creía en el entusiasmo, pues era una persona acostumbrada a fijarse en lo negativo. Pero era un hombre de honor que cumplía su palabra y se comprometió a aplicar durante 7 días esos conceptos. Fíjense que hay dos cosas totalmente distintas. Una de ellas es el entusiasmo y otra es el honor. Las dos son enormemente importantes. O sea, lo que se tiene como honor antiguamente era esto que se decía de que uno firma un contrato con la palabra, cosa que hoy día ya no existe prácticamente. Eso era parte de ese honor, ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo porque dije que lo tenía que hacer. Independientemente de que pues en algunos momentos pueda ser lo más correcto o lo menos correcto. Por honor, antiguamente se mataban las personas porque alguien les hacía una ofensa teóricamente, como en la Edad Media cuando les daban con el pañuelo en la cara y después pues se iban a abatir con una espada o con una pistola. Bueno, esa era parte de ese honor. Era de alguna manera la parte que nosotros queremos rescatar
de ese honor. Es precisamente esa firmeza en aquello que se dice y en el cumplir aquello de forma que nosotros seamos íntegros con lo que estamos diciendo y con lo que estamos pensando. Esto es enormemente importante. Pero no es necesario que una persona tenga entusiasmo al mismo tiempo con ese honor, pero es muy bueno el que tenga las dos cosas. Sigamos con el... Esta semana sus resultados se multiplicaron por 10, pero a la semana siguiente regresó a su antiguo hábito y se estancó de nuevo en las ganancias anteriores. Existen personas que están esperando tener grandes oportunidades, pero al mismo tiempo están deseando no encontrarlas. Las oportunidades están siempre delante de nosotros, solo hemos de tener la voluntad de tomarlas y de trabajarlas y por supuesto de quitarnos la venda de la cara para poder verlas. Esto que estamos diciendo acá es muy importante también. Realmente casi todo lo que se dice en este libro curso, tiene una importancia grande, una gran importancia. Pero esta parte es especial en el sentido de que las oportunidades siempre están a nuestro alrededor, pero no somos capaces de verlas. Hay veces que de repente una persona que tenemos, un amigo, un conocido, de repente le vemos en él una actitud, unas experiencias, unas costumbres que no nos habíamos dado cuenta antes y decimos, caramba, pero ¿por qué no me dijiste anteriormente que esto era así? Bueno, pues como a mí me dijo una persona hace muchos años, yo no te lo dije porque no te lo podía decir, porque tú no estabas preparado para poderlo escuchar. No porque no estés preparado, sino no estabas preparado para poderlo escuchar. Tu mente estaba en otro lugar, estaba con otras cosas, estaba ocupado de una manera diferente y si yo te lo hubiera dicho en aquel entonces hubiera pasado desapercibido. Entonces, esto nos pasa muchísimas veces. Las oportunidades están siempre a nuestro alrededor. Uno va a un restaurante y de repente se encuentra con el mesero que le viene a traer la carta y en ese momento te dice algo y a ti se enciende la lucecita y de repente le dices, oye, pues es que mira, estamos haciendo esto y tú en tus horas libres podrías trabajar esto con nosotros, ¿no? Normalmente ese tipo de cosas no las ven aquellas personas que no tienen ese entusiasmo de las cosas que están haciendo, porque están siempre ocupados de que en ese momento están cenando. Nada más. Están metidos en lo suyo y a veces, como dices tú, pues se puede presentar la ocasión de decirle a alguien más porque tú lo estás viviendo, lo estás disfrutando y quieres darle a conocer a los demás y quieres transmitirle a ellos también la oportunidad que tú tienes en ese momento para que ellos también lo tengan. Muy bien, seguimos con el punto 4. Dice, solo entusiasmándote plenamente podrás triunfar. Vamos a ver por qué. Ahora que hemos definido la importancia de cuidar tu entusiasmo y de que ya tienes el conocimiento de por qué, el entusiasmo es importante. Es que te puedo mostrar la parte importante de este conocimiento, ya que realmente solo te he mostrado la punta del iceberg, estás viendo solo lo que es vital, lo que es importante para un experto emprendedor. Vamos a seguir escarbando, vamos a seguir ahondando dentro de nosotros y dentro de esto que estamos diciendo para poder desenterrar este conocimiento tan vital, que es el más importante de todos los que te voy a poder dar. Continuemos viendo cómo funciona la mente humana, pues sólo así podremos comprender la importancia de eso que llamamos entusiasmo. Hemos comentado ya en ocasiones anteriores y quiero volver a resaltar que de la mente humana se utiliza en el mejor de los casos el 10% de lo que es capaz de hacer. Y eso solamente para aquellas personas que tienen una capacidad extraordinaria. La mayoría de las personas utilizan el 1 y el 2% de lo que la mente es capaz de hacer. Así que vamos a tratar de conocer todo esto y de saber cómo podemos llegar a desarrollar esa parte de la mente que todavía no estamos desarrollando. Nos vamos a otro corte y regresamos en unos minutitos. ¿Cómo funciona la mente humana? Bueno, pues esta es una pregunta muy importante. La mente es fascinante.
nuestra propia composición, nuestros actos, nuestro destino, dependen de un órgano situado en lo más alto de nuestra cabeza, nuestro cerebro, un superpotente computador orgánico que guía nuestros pensamientos, decide nuestros actos y crea nuestro propio destino. Sí, fíjense lo que estoy diciendo, crea nuestro propio destino. Nosotros tenemos un curso dentro del Club de Negocios. A propósito, vamos a decir que todo esto lo pueden ver a través de www.clubdenegocios.com y a través de www.nembusiness.com, y en Facebook nos encuentra a través de Club de Negocios Oficial, y en Twitter a través de Club de Negocios 0. En nuestro Club de Negocios tenemos un curso que lo imparte Margarita Álvarez y que es un videocurso en el que se dice cómo crear tus sueños, cómo eres capaz de poder crear todo lo que tú imagines. Y esta es parte de lo que ahora mismo aquí estamos diciendo también. Este superpotente computador que tenemos en la parte superior de nuestros cuerpos es capaz de hacer todo esto y de hacer mucho más. Vamos a ser conscientes de lo que somos físicamente, y Lidia nos va a continuar diciendo qué es lo que somos. Básicamente somos un cuerpo regido por una mente. Nuestro cuerpo físico es un magnífico juego de poleas, contrapoleas, palancas y apoyos, es decir, una máquina orgánica constituida por músculos, huesos, órganos, conexiones nerviosas y carne. Podríamos sustituir nuestro cuerpo físico por un símil mecánico y no podrías apenas diferenciar alguno. Esto es un poquito similar a lo que hay en la película esta de Robocop, ¿no? Es decir, una persona que pierde su cuerpo, pero no pierde su cerebro, y le sustituyen todas las partes que ha perdido con partes mecánicas. Bueno, pues aun cuando esta película es ficción, tal como está hecha, resulta que es extraordinario lo que en ella se dice, porque es cierto. Fíjense, hablando un poquito de las películas y de algunas en las que podemos aprender muchísimas cosas. Hubo hace ya bastantes años, mucho antes de este boom de la tecnología, cuando las computadoras comenzaban a funcionar, había una computadora en una película de entonces de ciencia ficción. Lógicamente la computadora era pues como una sala de grande, toda ella, hoy día se llevan en la palma de la mano. Y ellos decidieron que esta computadora era capaz de pensar y de aprender de lo que iba cometiendo, de lo que iba haciendo. Entonces, durante toda la película, precisamente el problema que surge pues es que la computadora empieza a aprender y empieza a no dejar que los demás la controlen, que las personas la controlen, hasta el punto de que es capaz de llegar y controlar a través de los sistemas que entonces no existía el internet, pero había otro tipo de conexiones, de impedir que la persona la desconectaran, o sea, cortaran la electricidad para que ella pudiera seguir funcionando. De alguna manera había aprendido lo que se tenía que hacer. Bueno, esta película cuando se hizo y que la gente pues la empezó a decir, caramba, es demasiado fantasiosa. Repito, es una película de hace más de 30 o 35 años, o sea, es decir, en una época en la que hoy día no sería, pues, digamos, lógico lo que entonces se decía, pero en aquella época era casi impensable lo que ahí se decía. Pero resultó que hubo un grupo de científicos de aquel entonces que empezó a analizar todo lo que la computadora había hecho en la película y todo el resultado que estaba teniendo, y se dio cuenta de que podía ser posible. O sea, realmente podía ser realidad. Que podía ser realidad. O sea, es decir, algo que en un principio había sido simplemente una ciencia ficción, se podría llegar a conseguir en una realidad. Entonces, bueno, hoy día estamos en un momento mucho más avanzado, y nuestra mente sabemos que puede hacer muchísimas más cosas, pero todavía no sabemos lo que puede hacer. Y esa es la parte que de alguna manera estamos tratando de encontrar, porque muchas veces hacemos cosas de manera mecánica que en realidad se pueden llegar a convertir en una realidad si las conseguimos hacer
conseguimos transformar, conseguimos querer que se conviertan en esa realidad. Así es. Dice, sin embargo, nuestra mente es lo que nos constituye realmente, lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos ante los demás. Otra persona puede venir y levantar un peso de igual forma e idénticos resultados a los que ya no lo haría. Pero nadie en este mundo, pasado y futuro, puede pensar exactamente como yo. Yo puedo pensar muy parecido a otra persona, pero mis pensamientos son diferentes. Incluso los hermanos gemelos, que son nacidos de un mismo óvulo y que luego se divide en dos partes, tienen tal cantidad de cosas iguales, de modo que su cuerpo físicamente es prácticamente el mismo. Y durante muchos años se ha demostrado pues, que los hermanos gemelos piensan igual, hasta tal punto de que dos hermanos gemelos separados físicamente, si uno tiene un accidente, el otro lo siente, y el otro puede llegar incluso a tener daños físicos como los tuvo el primero. Pero puede ser el sentir, a lo mejor no exactamente el mismo pensamiento. Sí, a eso es a lo que voy, a que son tan parecidos que les sienten las cosas, pero llega un momento en el que uno empieza a pensar, uno se enamora de una chica y el otro se enamora de otra, por ejemplo, y en cambio aquella de uno es distinta a la del otro, es decir, a este le gusta esta y al otro le gusta la otra, diferente, cuando en realidad se podría pensar que si han sido tan parecidos, tan iguales, los dos se estarían enamorando de la misma mujer, cosa que a veces sucede, pero no normalmente. Pero no porque piensen exactamente igual. Sí, simplemente porque uno se hace en competencia, ¿verdad? Así es. No por otro razón. Muy bien. Dice, tus pensamientos son suyos, son tu posesión más preciada, tu tesoro. De hecho, tú te formas por lo que piensas. En algún modo, tú eres lo que piensas. Sabiendo eso, ¿en qué estás pensando? Ah, caramba, eso sí que ¿Estás es un orgulloso, conforme con lo que piensas? ¿Podrías dedicar tu tiempo a pensar cosas mejor para ser mejor? Ese es una pregunta enormemente importante, porque todo el tiempo estamos pensando, pero caramba, ¿en qué pensamos? ¿Es algo positivo? ¿Es positivo para nosotros? ¿Es positivo para los demás? Bueno, pues en el siguiente bloque, en el último, vamos a decidir y vamos a ver si esto es posible, si es bueno y si podemos hacerlo. Nos vamos a un corte. Aquí estamos de nuevo. Se me van los cortes. Como al principio dije que había un corte y no lo había, pues ya pensé que estábamos llegando al final del programa. Pero no, todavía nos queda este bloque y nos queda otro bloque. Así que siéntense bien porque hay mucho que ver todavía. En tu mente se fraguan tus pensamientos. Dependiendo de lo que pienses, decidirás hacer una cosa u otra. Eso que haces es el resultado de cómo tu mente ordena a tu cuerpo que se mueva o que hable. Cuando estás decidiendo leer esta línea, un maravilloso y excitante proceso se está produciendo dentro de tu cabeza, al leerlo o al escucharlo. ¿Te das cuenta de ello? En estos momentos tu mente está ordenando a sus ojos que se muevan leyendo estas palabras. Esta escritura no es más que meros símbolos que tu mente es capaz de descifrar y plasmar dentro de tu cabeza como pensamientos puros. Tengan en cuenta que yo lo estoy leyendo en español, yo lo tengo escrito en español, pero si resultase que lo tuviera escrito en inglés o en chino, la parte que yo tengo en la pantalla o la que tendría en la pantalla sería totalmente distinta a la que tengo en este momento. Pero el pensamiento dentro de mí, el sentimiento dentro de mí sería el mismo, porque la interpretación es simplemente eso, interpretación de un texto, y es nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, la que es capaz de transformar eso en lo que después vamos a hacer. ¿No es así? Así es. Gracias a esta acción, leer estas letras consigue una reacción, un resultado, el resultado de aprender su conocimiento. Unos conocimientos que pasan a ser parte tuya y que podrás utilizar para mejorar tu vida. Esto es solo un pequeño ejemplo del fascinante poder de la mente, algo sumamente importante
con el que podrás aprender a utilizar el poder de tu mente. Ya se me lengua la traba. Digo, se me traba la lengua. Aprenderás el cómo y el por qué funciona. Sabrás usarlo para conseguir todo aquello que deseas. ¿Por qué te estás integrando en el espectacular mundo de tu propia mente? Fíjense que volvemos a repetir lo que hemos dicho antes. Aprenderás a poder conseguir todo lo que deseas. Esto es muy tentador para muchas personas, porque dicen, qué bueno, yo quiero conseguir 100 millones de dólares. Bueno, lógicamente vas a aprender cómo conseguirlos. De ti depende si para conseguirlos agarras una pistola y vas a asaltar un banco, o utilizas un emprendimiento, utilizas tu mente para crear algo positivo y poder hacer que eso lo puedas llevar a la práctica. Fíjate que mucha de la gente que hay hoy día como delincuentes son personas realmente inteligentes, o sea, es decir, hay que tener una inteligencia pues bastante importante para poder evadir a la policía, para poder hacer las cosas sin que la gente se dé cuenta, o por lo menos intentarlo, para hacer las estrategias de cómo se hace todo eso. La diferencia está, y esta es parte importante de lo que estamos diciendo, en si tú utilizas ese poder y ese conocimiento para hacer las cosas de esa manera, o las utilizas para hacer las cosas de una manera correcta y que sea útil para todos. Sí, pero el hecho de que tú lo hagas de esa forma, debes de tener en cuenta de que no vas a terminar bien y de que al final ni siquiera lo vas a disfrutar. Quizás no te va a funcionar. Quizás ni se dan cuenta. Yo creo que las personas que que se deciden por utilizar un medio como este de violencia o ilegal, no se dan cuenta cuánta gente tenemos aquí y en otros lugares que hacen engaños, y ya no robos del tipo que estamos diciendo con una pistola, sino engaños que aparentemente son legales. Tenemos muchos sitios donde una persona que está en una posición de poder utiliza ese poder para conseguir dinero, y yo pienso que las personas que hacen eso jamás piensan que les van a atrapar. Que van a poder descubrir. Que van a poderles descubrir, entonces... Que es parte también de un valor, de esos valores que nosotros, que es lo que nosotros estamos diciendo en cada programa, ¿no? Son los valores que traemos, son los valores que ponemos desde un principio como base. Y ese honor que decíamos al principio. Porque ¿de qué les sirve ganar el dinero de esa forma si no tienen los valores? Si lo que están trabajando no va a ser para ayudar a otras personas y ayudarse ellos mismos. Habíamos dicho ya en otros programas, y queremos repetirlo porque es importante, el que si alguien, fíjense que acá en México tenemos al que es el hombre más rico del mundo. Bueno, se disputan entre Carlos Slim y Bill Gates. En unos momentos uno lo es y en otros momentos es el otro, pero bueno, puede ser el primero o el segundo hombre más rico del mundo. Habíamos comentado un día que si él llegase un día a una guerra nuclear y de repente todo el mundo se muriera y solo él quedase vivo, él seguiría teniendo todo el dinero que tiene y tendría mucho más, porque lógicamente podría pues tener todo lo que ahora mismo no tiene. Y decíamos que si esto llegase a suceder, al cabo de muy poco tiempo, él estaría dando todo lo que tiene por tener una persona a su lado. Así es. O sea, entonces, alguien con quien hablar, ¿no? Solamente con quien hablar, con quien poder hablar. Porque las posiciones de poder, cuando son muy absolutas, son solamente válidas cuando tú puedes dominar, o incluso en algunos lugares de la Tierra, aplastar a la demás gente. Entonces, para que realmente la persona pueda seguir viviendo, quiera seguir viviendo, tiene que tener alguien con quien convivir o con quien compartir de una o de otra manera. Claro. Entonces, bueno, pues esto es parte de esto que estamos diciendo. Cada persona es un mundo. La mente humana tiene un poder descomunal, aún incomprensible y fascinante. Sin embargo, solo utilizamos una infinita parte de nuestra capacidad mental. Una ínfima. Sí, mucho menos de un 10% del total. A ti también se te lengua la traba. O se te traba la lengua. Se mueven la lengua. De verdad que sí, cuando uno mira, está mucho rato mirando así a la pantalla, como que las letras empiezan a bailar, se vuelven personalidad propia, ¿no? Así es.
En realidad, algunos expertos afirman que utilizamos solo un 1% de nuestra capacidad total y que los supergenios, como Einstein, se diferencian únicamente en que utilizan una mayor parte del cerebro, llegando hasta el 10% en algunas ocasiones. Eso es lo que estaba yo diciendo anteriormente, o sea, es decir, solamente genios de este tipo, como Einstein o muchos otros que hay hoy día, llegan a utilizar como máximo este 10% del cerebro, pero la mayoría de las personas utilizan solamente el 1 o el 2%. Fíjense, si fuéramos capaces de llegar a utilizar el 90%, sería bárbaro lo que podríamos estar haciendo. Y de alguna manera, esto es lo que estamos tratando de enseñarles, a que lleguen a utilizar por lo menos ese 10%, que es el que normalmente se utiliza. Porque haciendo un símil e imaginado en nuestra mente fuera un iceberg, solo llegamos a ver esa pequeña porción que se sitúa por encima del agua. Para los que no tengan el conocimiento, que me imagino que la mayoría de las personas sí lo sabe, pero puede haber alguien que no lo sepa, un iceberg, cuando se ve en el mar, hay una partecita, o sea, se ve por fuera un trozo de hielo. Bueno, ese trozo de hielo que hay en la parte de fuera es aproximadamente entre el 6 y el 7% del total del volumen del iceberg. O sea, quiere decir que debajo del agua hay más de un 90% de la masa del iceberg. Por esa razón es por la que se dice que el iceberg tiene escondido su potencial en la parte interior. Por eso el Titanic, por ejemplo, cuando se estrelló contra un iceberg, a pesar de que lo esquivó en la parte superior, o sea, consiguieron girar para esquivarlo, la parte de abajo del casco tropezó con el trozo, con la otra parte. Y fíjate que aunque es hielo, es tan grande el volumen, la masa es tan grande que lógicamente el hierro del barco no pudo partirlo, porque pues es imposible. Entonces el propio hielo, que teóricamente es algo frágil, desquebrajó completamente el acero a lo largo de todo el barco. Así es. Sin embargo, la gran masa que nos constituye a nosotros y a nuestra mente, el 90% de ese poder, que es nuestro cerebro, se sitúa por debajo del agua, estando normalmente escondida de nuestra vista, razón por la que llamamos mente, subconsciente o incluso sentimientos, dos términos que se correlacionan a pesar de nacer separados. Muy bien, creo que nos vamos a ir al último corte ya. No, todavía no. Es que había visto el... ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos. Aquí estamos de nuevo para decirles que durante la educación tradicional nuestros educadores moldean nuestra mente consciente, llenándola de lógica, matemáticas, ciencia y física. Sin embargo, descuidan totalmente aquello que somos realmente, pues dado que nosotros somos nuestra mente, dejan sin educar más del 90% de nuestras capacidades. Esto es muy habitual. Hoy día ya se está empezando a cambiar la forma de educar y se está empezando a hacer que el modo de educación sea más práctico, pero hasta ahora ha sido prácticamente repetitivo, ¿no? O sea, es decir, de ir tomando las cosas que los libros decían. Siendo esto así, ¿cómo podría alguien triunfar en la vida? Es decir, si aún no has triunfado en la vida al 100%, no debes sentirte mal por ello. Lo que sucede es que tu mente está trabajando muy por debajo de sus capacidades totales, por lo que sus resultados son solo una infinita parte de todo lo que podría ser. Así es. Una vez reconocido este hecho, solo tenemos que pasar a solucionarlo. Al ponernos en acción adecuadamente, conseguiremos aquello que deseamos alcanzar. Porque de hecho, es por esta razón que solo los que enfocan sus esfuerzos para educar a su mente subconsciente llegan a alcanzar el éxito. Y aquí les voy a volver a repetir lo que es de alguna manera el eslogan de nuestro programa. ¿Qué quieren ser dentro de un año? Bueno, pues tengan muy presente
que lo que quieran conseguir dentro de un año es el resultado de lo que comiencen a hacer el día de hoy. Por tanto, si hoy empiezan a trabajar y empiezan a conseguir, a luchar para conseguir sus logros, dentro de un año habrán conseguido aquello que hoy empezaron a hacer. Pueden vernos podemos indicarles de nuevo. Sí, pueden ubicarnos en www.clubdenegocios.com, www.nembusiness.com y seguirnos por lucero de mediodía-medioonline.com.mx. Muy bien, pues creo que estamos llegando ya al final de este programa. Este último bloque ha sido un poquito más corto, pero tampoco queremos abrumarles con muchas cosas. Queremos que vayan tomando este curso poquito a poco para que les dé tiempo a poder repetirlo, a poder escucharlo y a poder ir aprendiendo de todo lo que en él les estamos diciendo, de modo que puedan hacer que realmente consigan lo que quieren, porque tengan en cuenta que no es cuestión de leerlo o de escucharlo una sola vez, sino que hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que volverlo a escuchar. Fíjense lo que decíamos al principio de aquellas 20 cosas que les poníamos desde el punto cero hacia arriba y del punto cero hacia abajo. Los tienen que escribir en un cuaderno, pero escribirlo con lápiz, no en su computadora o en su tablet o en el teléfono, no. Tienen que escuchar el lápiz cuando marca, es de ese en el ruidito de según va rayando en el papel, porque eso les va a quedar grabado dentro del cerebro. Eso va a hacer que recuerden ese momento. Fíjense que si hacen lo que les digo, con el paso del tiempo recordarán aquel momento en el que ustedes escribían y escuchaban el ruido del lapicero mientras estaban Recuerda escribiendo. uno más porque le cuesta a uno escribirlo a que uno lo teclee nada más. Sí, exacto, o sea, es decir, esa es la parte, o sea, es decir, en lo que tengan en cuenta que aquello que nos cuesta son lo que más valoramos y de alguna forma esto es lo que estamos pretendiendo decirles. Así que, bueno, pues les dejamos ya el día de hoy, damos las gracias a Rebeca que está hoy como productora y como en cabina manejando todos los controles. Y damos gracias a Lucero por este espacio que nos está dando todos los lunes y les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora del centro de México.